Dios bendiga a todos. Estamos muy contentos por tener esta oportunidad, por medio de Teletriunfo, estar ministrando esta serie de estudios bíblicos llamada Poder y Autoridad. Estamos ministrando esta serie baseados en este libro Poder y Autoridad, de autoría del pastor Humberto Schmidt Vieira, de mi autoría, por tanto, y queremos junto con usted estudiar qué habla la Biblia sobre este tema tan importante, poder y autoridad. Hay personas que tienen poder pero no tienen autoridad. Hay otras que tienen autoridad pero no tienen poder. Pero Cristo quiere dar a su iglesia poder y autoridad. Estaremos viendo cuál es la diferencia entre poder y autoridad. Cuál es la necesidad de tener poder y autoridad. Cuál es la necesidad del cristiano buscar eso para su vida, para que pueda vivir una vida de victoria. En esta primera lección, en este primer punto, queremos traer que el principio de la autoridad es un principio básico universal. O sea, Dios ha creado el universo por medio de este principio. En Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 20, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. En este texto que el hermano Eduardo ha leído, vemos que, en primer lugar, la naturaleza es una predicadora. La naturaleza es la primera predicadora. Es una gran predicadora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que los hombres no tienen excusa. O sea, usted puede no tener la Biblia, usted puede no tener la palabra del Señor escrita, pero usted tiene la naturaleza delante de tus ojos. Entonces dice la Biblia que estos hombres son inexcusables. O sea, no hay excusa para decir que yo no entiendo que hay Dios. Porque Dios se deja ver en su propia creación. Vemos que la naturaleza, la creación de Dios entonces, enseña para nosotros este principio básico universal, el principio de la sumisión. El principio de la sumisión y por lo tanto el principio de la autoridad, porque de un lado tenemos la autoridad y de otro lado la sumisión. Son los dos lados de una misma moneda. De un lado de la moneda está la autoridad, del otro lado está la sumisión. No hay autoridad sin sumisión y no hay sumisión sin autoridad. Son los dos lados de la misma moneda. Entonces, este principio de la sumisión es un principio básico, universal. O sea, todas las cosas están sujetas unas a las otras. No hay nada en el universo que no esté sometido a una otra cosa. Todas las cosas están sujetas unas a las otras. Y este principio se expresa por medio de 4 fuerzas. Hay 4 fuerzas en el universo visible, que muestra esta sumisión. La primera fuerza es la fuerza gravitacional. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética.
Y hay después dos fuerzas nucleares llamadas la fuerte y la débil. Pero queremos en esta lección queremos pensar un poco más en la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque es la fuerza más importante del universo. Es la más visible. No puedo decir que es la más importante, pero es la más visible. Es la más fácil de entender. Todas las otras fuerzas, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, todas son manifestaciones de este principio básico universal de la sumisión. Pero para que usted pueda entender mejor, vamos a ver la fuerza gravitacional. Bueno, el orden del cosmos. El cosmos está todo vaciado en esta fuerza. Si esta ley gravitacional, si esta fuerza gravitacional desaparece, ahora se termina el universo. El universo entra en un caos. Y Dios está enseñando para nosotros eso. Que todo está sometido a Él. Que todo el universo está sometido a la autoridad de Dios. A la ley que Dios ha creado. La ley de la autoridad y de la sumisión. A ver, vamos ahora a pensar un poco en la luna. En la luna. Usted imagina que día tras día, año tras año, la luna sigue el mismo camino en el cosmos. La luna gira alrededor de la Tierra a una velocidad de 1.03 kilómetros por segundo. Imagina eso. A cada segundo, la luna gira alrededor de la Tierra 1.03 kilómetros. 1.03 kilómetros por segundo. 1 kilómetro, 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 alrededor de la Tierra, año tras año, día tras día, mes tras mes, y así sigue. ¿Cuántos miles de años? ¿Cuántos quizá millones de años? La luna sigue su ruta, no se aparta de su ruta, porque está sometida a la Tierra. La luna no puede decir, no, yo no quiero más someterme a la Tierra, yo quiero someterme ahora al Sol solamente, yo quiero estar libre, yo quiero ser un planeta, no me quiero más ser un satélite, estar alrededor de la Tierra, no, yo quiero ser un planeta. No, esto no es posible, porque hay un principio básico de la sumisión. La luna está sometida a la Tierra, y a cada 28 días la luna completa este periodo de su órbita alrededor de la Tierra, mes tras mes. A cada 28 días la luna completa su órbita alrededor de la Tierra. Ahora vamos a ver la Tierra. La Tierra también está sometida. Es un principio básico universal, el principio de la sumisión. Entonces, ¿qué se pasa con la Tierra? La Tierra anda alrededor de sí misma, girando alrededor de sí misma. ¿A qué velocidad? 1674 kilómetros por hora. Entonces, imagina, usted está andando alrededor de la Tierra a 1.674
kilómetros. 1674 kilómetros por hora. 1674 kilómetros por hora. Esto equivale a más o menos 465 metros por segundo. A cada segundo andamos 465 metros alrededor de la Tierra. Ahora imagina que alrededor del Sol también la Tierra está andando, porque está sometida al Sol. ¿Y a qué velocidad anda la Tierra? 29,79 kilómetros por segundo. Casi 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros, 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 30 kilómetros por segundo. Imagina qué velocidad la Tierra anda en el cosmos. 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Girando, girando y girando y girando. Año tras año. Siglo tras siglo. La Tierra sigue su propia ruta. ¿Y quién determina la ruta de la Tierra? El Sol. ¿A quién está sometido la Tierra? Al Sol. ¿Y el Sol? ¿Y el Sol? ¿Será que el Sol está libre? ¿Será que el Sol no está sometido a nada? Parece que sí, ¿no? No. El Sol también gira alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea. Ayer yo estaba en el campo y yo miraba el Sol porque no había luz ahí. Entonces yo miraba, estaba junto con mi sobrino y le decía a él: mira qué cosa maravillosa. Son las estrellas, es la Vía Láctea. Usted mira hacia el cielo y usted ve entonces como si fuese una ruta blanca, una ruta de polvo blanco. Es la Vía Láctea. Y estamos ahí girando. O sea, la luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol, y el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. ¿Y sabe a qué velocidad? 220 kilómetros por segundo. 220 kilómetros por segundo. 220 kilómetros. 220 kilómetros. 220 kilómetros. 220 kilómetros. 220 kilómetros por segundo. Girando alrededor del centro de la Vía Láctea. O sea, él demora un poco más de 220 millones de años. 220 millones de años para girar en su órbita, una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Aleluya. Cómo es grande nuestro Dios. 220 millones de años para girar una sola vez a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. Es la velocidad que andamos en este juguete, en esta nave espacial alrededor del centro de la Vía Láctea. Y todo eso funciona
por medio de este principio básico universal, el principio de la sumisión. Y las galaxias, que son constituidas por millones y millones y millones y millones y millones y millones de estrellas. ¿Cómo están las galaxias? Bueno, en la década de 2000 hasta 2010, el Observatorio Espacial Spitzer de NASA captó una de las mayores colisiones cósmicas en la historia de la astronomía. Se trata de 4 galaxias envueltas en un gigantesco cataclismo. También en 2009, más una vez, la NASA divulgó fotos de la colisión de las galaxias NGC 6872 y la galaxia llamada IC 4970. Estos choques tienen un efecto violentamente destructor y recuerdan lo que Pedro escribió en 2 de Pedro en el capítulo 3 y en versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Vemos entonces que las galaxias también están en movimiento. Pero ¿alrededor de qué? Los científicos no saben. Los científicos no saben dónde está el centro del universo. Pero nosotros, los creyentes, sabemos. Todo gira alrededor de Dios. Dios ha creado todo eso, baseado en un principio de sumisión, baseado en un principio de autoridad. El universo no funciona sin autoridad. La naturaleza enseña a nosotros eso. Tenemos que estar sometidos, en primer lugar, a Dios y las autoridades por Él designadas. Así como la luna está sometida a la tierra al sol, el sol al centro de la galaxia, la galaxia al centro de alguna cosa que los científicos no saben, pero nosotros sabemos que es Dios. Entonces, si usted quiere estar bajo el principio de Dios, usted tiene la naturaleza como predicadora, más do que yo, más do que el pastor Humberto. La creación de Dios enseña a nosotros el principio básico universal de la sumisión. Pero, ¿sabe, hermano Eduardo? ¿Sabe, mi amigo, mi amiga? La naturaleza también enseña a nosotros qué ocurre con la gente que no quiere someterse. O sea, la naturaleza enseña cómo se debe hacer y también cómo no se debe hacer. Entonces, en la naturaleza hay lo que se llama meteoroides. Los meteoroides. ¿Qué son los meteoroides? Son porciones sólidas de material ferroso o pétreo que están sueltos en el cosmos. Están sueltos y generalmente girando solamente alrededor del Sol. O sea, no están sometidos a un satélite, no están sometidos a un planeta, solamente giran alrededor del Sol. No quieren someterse a las autoridades constituidas por el Sol. El Sol constituye como su autoridad los planetas, los satélites, pero los meteoroides no quieren estar alrededor de un satélite, ni tampoco de un planeta. Dicen, no, estamos solamente sometidos al Sol. ¿Sabe?
Es como mucha gente que no quiere someterse a su líder, a su pastor, y dicen, no, yo estoy sometido solamente a Dios. Estos son los meteoroides. Los meteoroides, por ejemplo, cuando se chocan con la atmósfera de la Tierra entre 80 y 110 kilómetros, ¿qué ocurre con ellos? Ellos entran en fricción y forman una cola incandescente. Esta cola incandescente llamamos meteoro. Se forma un meteoro. Yo les dije que yo estaba mirando el cielo por la noche en el campo, y yo veí más o menos uns 5 o 6 meteoros en la noche pasada, y me encanté. Es muy hermoso, es bonito, llama la atención. Sí, la cola incandescente es muy bonita, y unos llaman de estrella cadente, otros llaman de estrella errante. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? ¿Sabe por qué usted ve el meteoro por un tiempo, 2, 3, 5 segundos, y después no lo ve más? Porque se acaba. Porque se acaba. Esos fragmentos de materia interplanetaria se consumen en su totalidad. Y cuando no se consumen, entonces caen sobre la Tierra. Y ya no hay más meteoroide. El meteoroide se transformó en un meteoro. Y el meteoro se ha consumido o se cayó y se acabó. La Biblia habla sobre personas que son como estos meteoroides. Vamos a leer en Judas, en el capítulo 1 y en los versos 12 y 13. Estos son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De quién habla la Biblia acá en Judas 1, 12, 13? De los creyentes que no quieren someterse, de los insumisos, de los de que no quieren obedecer, de los que dicen, yo obedezco solamente a Dios y a nadie más. O sea, no obedecen ni a Dios y ni a nadie. Porque si Dios ha ordenado en su palabra que debemos someternos a las autoridades, y no queremos someternos para decir que estoy sometido a Dios, esta es una mentira. Eso es una disculpa, es una excusa para no obedecer. Entonces dice la Biblia que esta gente son, este pueblo, estas personas son como estrellas errantes. Brillan por un momento. Sí, cuando una persona no quiere someterse y quiere hacer su propia voluntad, su propio ministerio, y así golpea el pecho y dice, mi ministerio, porque nadie me manda, porque yo soy libre, solamente Dios me ordena. Entonces dice la Biblia, son como estrellas errantes. Esta gente forma una cola incandescente y todos lo ven y dicen, qué bonito, qué tremendo hombre de Dios, es un varón de Dios tremendo, y aparece más do que todos los demás, pero es por un rato y ya no hay más, y ya desaparece y ya no existe más, y su ministerio se acabó, y el pecado dominó, y el diablo los derrubó. Entonces, si usted quiere ser un siervo de Dios,
si usted quiere ser una sierva de Dios, aprobada por el Señor, antes mismo de leer lo que dice la Biblia, por favor, mirad la naturaleza. Mirad la naturaleza. Lo que dice la naturaleza. Todas las cosas están sometidas unas a las otras. Los satélites a los planetas a las estrellas a las galaxias y las galaxias a Dios. Todo girando, todo en movimiento, pero todo en perfección, porque están sometidos a este principio básico universal. Que Dios pueda bendecir a tu vida, para que usted pueda ser un hombre, una mujer que está bajo este principio básico universal. Vamos a estudiar sobre este principio en nuestros próximos programas, para que usted pueda tener una vida abundante en Dios, una vida con autoridad de Dios, con poder del Señor. Vamos a pedir ahora que el hermano Eduardo pueda leer la conclusión de esta lección. Toda la naturaleza se encuentra regida por el principio de sumisión, obedeciendo las leyes fijas predeterminadas por Dios. Los hombres, por lo tanto, en su soberbia son obstinados y no se someten a las leyes divinas expuestas en su eterna palabra, la Biblia Sagrada. Por tal motivo, todos los que no quieren someterse a la palabra de Dios, a las autoridades establecidas por Dios, ya están juzgados y no serán disculpados delante de Él, el día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. Que Dios os bendiga y hasta la próxima oportunidad.